Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Ospina y me permito presentar la ponencia titulada Evaluación mecánica y control de fisuras en concreto autogenerante mediante el uso de bacterias bioprecipitadoras de carbonato de calcio en la 10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, acompañado por los ingenieros civiles Andrés Sánchez Alvarado y Sayer Baudilio Chávez. Introducción. La fisuración en concreto, reforzado por lo general, usualmente es un fenómeno que, aparte de ser visualmente molesto, genera diferentes tipos de problemáticas en estas estructuras. Problemáticas que pueden llevar en la destrucción parcial o total de los elementos que se creen con este tipo de concretos. Para lo cual se han generado diferentes estrategias innovadoras, siendo una de estas la utilización de cultivos microbianos, que posteriormente generan bacterias que permiten la reparación de estas fisuras mediante la generación de calcita o conocida como carbonato de calcio, que permite, en cierta manera, sellar este tipo de fisuras que pueden traer en un futuro enfermedades en el concreto. Para esto se planteó este proyecto con el objetivo de ver la gran relevancia del estudio en la fisuración del concreto para proporcionar una visión más clara y real de la aplicación de concretos autogenerantes en nuestro país, ya que esto es una solución eficiente y sostenible, a razón que el cultivo y el mantenimiento de este tipo de bacterias ambientalmente no genera mucho consumo de recursos energéticos o similares. De por sí, uno de los subproductos, aparte de la calcita o carbonato de calcio de las bacterias, es la generación de oxígeno, por lo cual es benéfico para el medio ambiente. Con esto, busca beneficiarse la actividad de las bacterias selladoras de fisuras, mejorando las propiedades mecánicas del material, presumiendo en este estudio que puede incrementar la resistencia a la compresión y flexión, además de disminuir la permeabilidad en concreto, logrando siendo una alternativa para constructores e ingenieros que quieran dar una solución a esta problemática, no tanto por métodos clásicos como la demolición de un elemento o la reparación del mismo con otro tipo de materiales. Para esto necesitamos desarrollar nuevas tecnologías novedosas y amigables con el medio ambiente que permita el control de estas fisuras. Para esto, el proyecto desarrolló la siguiente metodología, definiendo una investigación de tipo cuantitativo, desarrollando ensayos de laboratorio, ya sea para determinar el comportamiento mecánico del concreto, pues con la mejora de las bacterias, y el control de las fisuras del mismo, durante el tiempo de curado bajo condiciones ambientales controladas. A su vez, en este estudio utilizamos bacterias de la especie Bacillus subtilis, gran positivo, a razón que este tipo de bacterias la utilizan mucho en cultivos para mejorar los suelos. Y la razón por la cual estas bacterias mejoran un suelo de cultivo es por la generación del carbonato de calcio. Y como lo he repetido reiteradamente, el carbonato de calcio es calcita y la calcita es uno de los componentes del material cementante del concreto. ¿Sí? De por sí, esa calcita es la que permite la unión de las partículas, siendo que en el cemento pues, se presenta en grandes medidas y a las bacterias pues, las generan de forma por su proceso de natural de solo estar como ser viviente. Su subproducto es la calcita. Para esto empleamos ensayos de laboratorio tales como pruebas de autorreparación de fisuras bajo la norma internacional ACTM C1579, ensayo de resistencia a la compresión bajo la norma NTC 673 y ensayo a la resistencia a la fricción bajo la norma NTC 2871. Resultados. Para este proyecto hicimos dos mezclas con una misma resistencia. La resistencia de diseño empleada es la resistencia de diseño típica de los concretos que usamos, en este caso en Colombia, que es en promedio 21 megapascales. La mezcla de concretos simple, fabricamos 5 probetas y estas 5 probetas las usamos para determinar la resistencia a la compresión al día 28. ¿Por qué al día 28? Porque es la edad de maduración del concreto, obteniendo una resistencia promedio de las 5 probetas de aproximadamente 21,8 megapascales. Al mismo tiempo, fabricamos 5 probetas con concentración bacteriana. En este caso, la concentración bacteriana era de aproximadamente el 2% con respecto al peso del material cementante, en este caso del cemento de uso general. ¿Por qué usamos el 2%? Porque en Colombia, bajo la NTC 121, se recomienda que los aditivos no deben superar, y adiciones, no deben superar una concentración del 2% o más, no deben superar del peso del cemento, y por eso usamos la concentración bacteriana. Teniendo en cuenta que la concentración bacteriana requería un procedimiento de laboratorio para su cultivo y uso. Las bacterias en forma natural están inactivas y era necesario activarlas para que éstas se pusieran a reproducirse. El procedimiento de activación pues requiere aproximadamente 4 días de trabajo en el laboratorio, en el cual se les hace una combinación con otro tipo de ingredientes que le permita a estas crecer. Una vez estas empezaban a crecer, las empleamos y las mezclamos con el agua de mezclado del concreto y las vertíamos con el concreto en estado fresco. Hay que aclarar que las relaciones de agua, material cementante del concreto, era de 0,38. Usamos la misma relación para ambos tipos de mezcla. No variamos la relación, usamos la misma cantidad.
Y con la concentración bacteriana notamos un ligero incremento, dándonos una resistencia promedia de 22,4 megapascales. El anterior nos daba 21,7. Tuvimos un incremento al día 28. Ligero, pero un incremento finalmente. A su vez, también decidimos hacer pruebas de resistencia a la flexión, en este caso de módulo de rotura, para lo cual también fabricamos 5 probetas de concreto simple y 5 probetas con la concentración bacteriana del 2% aproximadamente. En este caso, sí notamos una variación en los resultados, pues en concreto, simple, sin concentración bacteriana, obtuvimos una resistencia o módulo de rotura promedio de 4,7 megapascales, mientras que con la concentración bacteriana obtuvimos una resistencia promedio de 5,5 megapascales, obteniendo un buen incremento en ambos sentidos. Esto se debe a que la concentración bacteriana en su proceso de digestión y de generación de calcita sella las fisuras aumentando la densidad del concreto y disminuyendo la permeabilidad. Al hacer este tipo, las bacterias, al generar este tipo de propiedades, hace que el concreto sea más denso y por lo tanto tenga una mejor resistencia. Y más notorio en la resistencia a flexión, que es una de las propiedades en las mecánicas en la cual el concreto es débil. A su vez, hicimos unas pruebas tipo SEM, de microscopía SEM, en la cual nos iba a permitir conocer las características químicas de nuestro concreto. Y aparte de esas características químicas, podíamos ver la interacción molecular de las muestras. En este caso, cogimos las muestras que estaban rotas ya en el laboratorio de las probetas, las llevamos a donde nos prestaron un microscopio, que es en el laboratorio Inclay, y aquí pues miramos y tomamos fotografías que posteriormente fueron analizadas. En la primera fotografía vemos aquí una muestra de concreto simple, las muestras de concreto simple, donde es notable cómo los enlaces no son tan notorios. Esto de aquí son los enlaces del material cementante, como estos picos. Y aquí se está resaltando un espacio vacío, microscópico, pero finalmente espacio vacío. Tenemos que tener en cuenta que la escala de esta fotografía es de 20 micrómetros. Estamos viendo el concreto a una escala de 20 micrómetros. Y en esta otra fotografía vemos el mismo, bueno, el concreto, pero con las mezclas que tenían material microbiano o las bacterias tipos sutiles, bacilos sutiles. Y vemos que los enlaces son más fuertes, o más notables. Mira, aquí estamos resaltando este enlace, que es el que está sellando las fisuras, está mejorando ese sello, disminuyendo la permeabilidad del concreto. A su vez, notamos un incremento tanto en el carbono que se encuentra en el concreto simple, como el calcio y la sílice. Un aumento aproximadamente del 2%, 3%, pero lo suficiente para el sellado de fisuras, de microfisuras, y aparte de mejorar esas propiedades mecánicas, como lo mostramos aquí en esta gráfica. Tenemos que tener en cuenta que las bacterias también nos generaron cloro o elementos adicionales al cemento, que son cloro, que por el peso vemos que es de apenas 1,7%, no es perjudicial. Por eso hay que tener cuidado en aumentar la cantidad de concentración, en este caso de las bacterias, porque generan este subproducto también. Que es de cuidado porque recuerden que el concreto, en este caso el cemento, frente a la familia de los sulfatos, tienen un proceso expansivo que puede destruirlo futuramente. Pero aquí la concentración es mínima, él tiene una resistencia y esa resistencia pues, no la estamos superando. Es más, los beneficios. Aparte de eso, también vimos que había una concentración de aluminio. El aluminio es un antioxidante, es un material que es resistente al óxido y por lo tanto nos mejora esa parte de durabilidad del concreto. Conclusiones. Se requiere grandes volúmenes de cepas bacterianas y nutrientes para obtener los resultados de las pruebas realizadas. Es de destacar que, como les dije en un principio, las bacterias no solo es vertirlas en la mezcla de concreto, sino que estas llevan un procedimiento para que estas crezcan, o sea, se reproduzcan y crezcan y se vuelvan más masivas dentro de una mezcla de concreto. Esto va a permitir optimizar la viabilidad y funcionalidad, durabilidad y rentabilidad de los materiales empleados, pues eso nos conlleva a a la tercera conclusión y se debe a que por investigación de los antecedentes del proyecto, es de saber que las bacterias pueden durar hasta 100 años e inclusive muchísimo más. Se sabe que hay bacterias que generan la calcita, por eso el carbonato de calcio es calcita, que finalmente es un tipo de roca. Y esa roca pues, no se genera por tipo ígneo, sino sencillamente por una metamorfosis que se da con las bacterias. Entonces, son elementos que pueden durar muchísimos, muchísimos años. También es bien sabido que las bacterias pueden durar también muchísimos años, 50, 100 años, sin inactivarse. La manera de activarlas es generarles sus nutrientes. Es decir, estas, al no encontrar en el medio en donde se encuentra, en este caso en el concreto o en el sitio en donde está el concreto, al no encontrar estos nutrientes, que son sales y minerales, pues estas se inactivan, no es que mueran, se inactivan y al momento de encontrar esos nutrientes que ella requiere, vuelven a activarse y generan el carbonato de calcio, quien es el que nos sella las fisuras. Es decir, las podemos batir en nuestra mezcla de concreto, el concreto de dejarlo perfecto, por efecto de la edad del mismo, de los años, del uso, del ciclo de histéresis que se dan en las estructuras. Pues estas empiezan a fisurar y al fisurarse, pues las bacterias van a quedar expuestas al medio ambiente y van a encontrar ese medio, el oxígeno y los nutrientes, las sales que ella requiere. Y al encontrarlas, ella empieza a interactuar y subproducir el carbonato de calcio y la calcita, sellando las fisuras. Eso es de lo más interesante que es trabajar con ellas. De las muestras bacterianas obtuvimos resultados favorables en forma general con las muestras de concreto convencional. Era destacar que
utilizamos una relación normal de agua, material cementante, y las probetas que hicimos con el concreto simple no quedan tan bien terminadas como las que usamos con las bacterias. Es como si con las mezclas que empleamos las bacterias usáramos un plastificante que no se usó en el proyecto. Es decir, las mezclas quedaban mejor terminadas visualmente y en el microscopio se nota aún más. Y esto pues conllevó a ese incremento que pues no es tan alto, ¿cierto? En la compresión y flexión, pero finalmente es un incremento que si hiciéramos, y los invito a los que vean esta ponencia, a que realicen pruebas con mayor tiempo, mayor duración, y vamos a ver que esa resistencia empieza a incrementarse mucho más con respecto a una mezcla simple. Entonces, esto va a permitir aumentar la durabilidad en ambientes tradicionales en nuestro país. Es de saber que las bacterias no crecen, no se reproducen en ambientes muy fríos, más bien les gusta crecer en ambientes con temperaturas medias y altas. A su vez, con la prueba de microscopía electrónica de barrido, se pudo evaluar la efectividad de la batería de Bacillus subtilis, como lo decían los antecedentes del proyecto, es una de las que mejor genera calcita o carbonato de calcio, por eso es que la utilizan mucho en cultivos, en microbiología para mejorar cultivos, porque la sílice mejora los suelos y los nutrientes de los mismos. Y también pues, nos trae esa ventaja frente al concreto. A su vez, infiere que las bacterias, una vez tengan sus minerales, nosotros pues, lo hicimos en el laboratorio que los obtuvieran, pues de manera casi de inmediato están interactuando con el concreto. A los 15 días notamos una mejora, que es de visualmente se veía el concreto mejor terminado. Y a los 28 días con pruebas de laboratorio, pues pudimos comprobar lo que estamos exponiendo. También tenemos que tener en cuenta que una mayor concentración de bacterias puede obtener un mejor resultado en el enseñamiento del mismo. Y se destaca que las bacterias también las podemos emplear no solo en concreto fresco, o sea, como hicimos este proyecto, de vertirlas en el momento del mezclado, sino que también la podemos vertir con concretos que ya tengan maduración y que ya tengan su resistencia mecánica. Que inclusive pueden ser proyectos concretos que tengan varios años de uso e igual podemos usar las bacterias para sellar sus fisuras. Agradecimientos. En este caso, los autores de la ponencia manifiestan que es un producto resultado del proyecto de investigación con el código INVTIS 3767 y cuyo título es Estudio del comportamiento mecánico y físico del concreto con adición de bioprecipitación de carbonato de calcio mediante el empleo de cepas bacterianas y financiado por la Universidad Militar Nueva Granada. Las referencias de la ponencia, las que empleamos para generarla, y muchas gracias, que tengan un feliz resto del día.